Bienvenidos, Dios les bendiga una vez más a una entrevista, un podcast, como siempre, ¿verdad? Les recordamos que estamos en YouTube, en TikTok, como Guillo Guillermo, estamos transmitiendo igual en vivo por TikTok. Saludos y bendiciones a todos los que nos ven. En esta ocasión, le damos la cordial bienvenida al pastor Isaí Ortiz González, nuestro invitado en esta noche, en esta tarde. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, estamos aquí recibiendo esta invitación. Soy seguidor del programa y bueno, dije, algún día me va a tocar a mí. No, ya llegó el día. Ya tenía porque se nos hizo, ¿verdad? Por problemitas, pero ya se nos hizo. Gracias a Dios. Bueno, antes de entrar queremos saludar a una voz en acción en 98.1 de FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un saludo para todos ellos, transmitiendo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Vayan y compartan también. Saludos, hermanos, Dios les bendiga y amigos. Empezamos esta entrevista porque luego el tiempo se nos va muy rápido. Este podcast, ¿verdad? Pastor, quiero que nos cuente cómo conoció al Señor Jesucristo, cómo empezó usted en los caminos del Señor, o nació en una cuna cristiana. A ver, cuéntenos. Bueno, mis abuelos paternos fueron pastores. Mi abuelo de la iglesia Pentecostés Independiente, él fue miembro de ICIPAR, allá en Pachuca, Hidalgo. Y mi abuela, pues, cristiana desde los 8 años. Pastor de ese movimiento. Sí, y entonces mi papá nació en cuna evangélica, aunque le mecieron la cuna. Y sin embargo, mis abuelos, ya que mi papá y mi mamá se vinieron aquí a Tabasco y aquí ya estando nosotros, somos 3 hermanos, mi abuelo venía desde allá a evangelizarnos y nos decía que empezáramos a llegar al templo, a la iglesia, y buscáramos de Dios. Nos traía guías dominicales. Y a mis papás lo evangelizaron un grupo de la iglesia Sinaí, de ahí de Tamulté. El pastor era el hermano Víctor Hoyosa. Y de ahí empezamos a llegar cuando yo era niño, como de la edad de 3 años, por ahí de 1980. Sin embargo, mi papá lo mandaron a trabajar fuera del estado y nosotros dejamos de llegar. Y ya después vino la adolescencia. Y en un culto de familia, allá en casa de mis abuelos, se reunían los primos, los tíos que vivían alrededor, y se hizo un culto ahí de familia, y ahí yo sentí el toque de Dios, la presencia, el Espíritu Santo. En su casa, un culto familiar. De casa de mis abuelos. Se hacía ahí en su sala. Mis primos dirigían, mis tías dirigían, mi primo predicaba, mi abuelo predicaba igual, y ese día predicó un primo. Y de ahí el Señor vino a mi vida. Ahí sentí su presencia, me quebranté, lloré. Yo estaba adolescente, entre 13 y 14 años. Ahí entregó su vida como quien dice al Señor. Así es, porque llegó mi tía cuando me vio postrado. Yo ya no resistí más, caí y llorando ahí, sintiendo ese pesar del pecado que yo tenía 14 años, te digo. Se acercó mi tía y me dijo en el oído: tienes que aceptar a Cristo, reconocer tu pecado y poner tu vida en sus manos. Yo lo hice, y ya de ahí, cuando regresé acá a Villahermosa. ¿Pero dónde estaba entonces? En la casa de mis abuelos. Ellos eran de Poza Rica, Veracruz. O sea que no fue aquí en Villahermosa. No, fue en Villahermosa, no, cuando acepté a Cristo. Y ya de ahí llegué a la edad de 14, 15 años a una campaña con Jorge Rasky. Fue la única vez para que lo trajeron a Villahermosa. Fue ahí en el Teatro al Aire Libre de La Choca. Me acuerdo muy bien. Yo estaba empezando a llegar a un templo y ya de ahí acepté a Cristo y ya empecé a congregarme en una iglesia a través de una persona que yo veía que pasaba en la calle con Biblia, un joven. Y yo dije, algún día yo lo voy a interceptar y voy a saber dónde llega. O sea que usted veía pasar al joven con la Biblia. Sí. Todos los días salía, porque es mi vecino. Y salía corriendo con la Biblia
Y yo decía, ¿a dónde irá? Va siempre rápido. Y se iba antes, 2 horas Es antes. que ya lleva tarde. Ajá. Y entonces un día lo intercepté, me arreglé porque ya sabía que era salida, lo intercepté y me fui con él al templo. A partir de ahí yo empecé a llegar Habló a- con él, oye, ¿para dónde vas tú? Sí, O sea, ¿a dónde ya vas tú? tenía la Así es, necesidad, la gana así es. de ir. Porque yo leía mi Biblia sin Pero llegar no a se un congregaba templo, con nadie. no me congregaba en ningún lado, me invitaba algún vecino a alguna iglesia, llegué un tiempo a Sinaí, otro tiempo a Betel, pero finalmente a través de ese muchacho conocí el escudo de la fe, ahí en Atasta, y Sí, ahí sí. empecé a llegar en Atasta durante 9 años. ¿Y qué sería el hermano de ese joven? ¿Qué sería? Ya no sabía nada de ustedes. Ahorita es miembro de mi iglesia. Ah, sí. Sí, donde yo pastoreo, él es miembro con su Ah. familia, es miembro de la iglesia, su familia es vecina de donde vivo, ahí en Tamulté, y está vigente en Lo que hizo, ¿no? Sí, Con su, sí, sí, sí. con su testimonio Así salvó un es. alma, ¿verdad? Que lo estás pastoreando. Ya de eso ha pasado desde 1993 que yo llegué al escudo de la fe, ya para Ya pasó. congregarme. Había ido a otras iglesias, pero me quedaban lejos, terminaron los cultos en ese entonces tarde. Entonces ahí se terminó congregando, fue miembro ahí en esa iglesia. Sí, escudo de la fe, estaba el Por muchos pastor años. Arturo Centeno Espinosa y estuve 9 años ahí. De ahí regresé al Sinaí. Y ¿Cómo que regresó? Se había sí, congregado. porque Cuando iba yo de sigo, pequeño. yo sigo viviendo en Tamulté, pero iba hasta Tasta, Ah, al templo. Y entonces ya en el 99 decido integrarme al Sinaí como miembro, pido mi carta de traslado y empiezo a congregarme. El hermano Víctor me recibe y empiezo a servir ahí. pero usted ya conocía hermanos de Sinaí. Sí, ya conocía muchos, algunos son vecinos míos, otros son amigos de edad, de generación, solo que ellos tenían un sistema diferente para tratar con la juventud. No había como tal sociedad juvenil, sí había jóvenes, pero era otro modelo. Y entonces, yo no... ¿Eso le llamó la atención o cómo? Sí, o sea, por eso yo me fui a la Escuela de la Fe, pero después ya vine a servir, pero ya había sociedad juvenil. Fue cuando yo regresé al cine, Ya había sociedad en el Sinaí. Sinaí. Y ahí empecé a congregarme desde el 99 hasta como por ahí del 2003, 2004, que ya empecé a ser ministro del distrito, y porque en el 2001 fui electo coordinador distrital de jóvenes. Ah, Fui electo, previo a ser coordinador distrital de jóvenes, fui coordinador seccional de la jóvenes. sección Tamulté. de jóvenes. Ajá, lo que hoy en día es la sección Sabina y sección Tamulté. En ese entonces era una sola sección. Yo fui el coordinador juvenil. De esa sección. Ajá. Y luego ¿cómo llegó a distrital? Sí, ¿O regional o no? de seccional, Dios, en la primera elección juvenil que fue por voto directo de los jóvenes, porque antes lo elegían los pastores. Mm. Y, O sea, que la primera elección de jóvenes. sí, de que los jóvenes emitían su voto. Recuerdo que fue en Betel en el 2001 y ahí fui electo coordinador distrital juvenil. Fue algo, pues había gente o jóvenes con más trayectoria o que los conocían más, pero Dios le plació y a los jóvenes elegirme. Eso fue de Y parte ya de fue. Dios, así de repente se sorprendió. Ya previa a eso yo había estado desde el 95 al 2003, yo fui coordinador estatal del Ministerio Estudiantil. Nosotros hacíamos grupos de estudios bíblicos en la universidad, Ah. en los tecnológicos, en algunos planteles, en algunos EBETIS, en las normal del Estado. Pero era coordinador de parte de que era el distrito. ¿o No, cómo? eso era un ministerio en el Aparte, que me ah. involucré, estando en la universidad, ahí los conocí, pusieron en las mamparas, pusieron un papel que decía, ¿sabes qué es esto? Te esperamos en tal lugar, a tal hora. Pero no le ponían Y otra lo cosa. que estaba ahí era un pez, un itzoye, Mm. o un ictus que le llaman. Y estaba el pececito qué es? así, Ajá, ya, ajá, ya. y entonces decía abajo, ¿sabes qué es esto? Te esperamos. Y la espera era en un lugar común para ellos, donde se reunían los cristianos.
Y ya los cristianos ahí originalmente oraban por el campus, por los estudiantes, por los que estábamos ahí, y los de nuevo ingreso, yo era de nuevo ingreso. Y de ahí yo conocí ese ministerio y me dijeron que yo tenía que coordinar un grupo en mi división. Yo estudié contaduría pública en la DACEA, en la UJAT, y entonces no había grupo ahí, y esa fue mi primera encomienda. Sí. ¿Qué tiempo tenía ya? ¿Iba llegando? Sí, era mi primer semestre de la universidad. Sí, o sea, si ya eres cristiano, oras, y tú sientes el llamado de parte de Dios. Y sí, yo recuerdo que cuando iba a entrar a la universidad en el 95, saliendo de la prepa, yo oré a Dios porque decía yo, no tengo palanca, no tengo dinero, la vela, sí, entonces es tu preocupación, ¿no? No sé cómo voy a entrar. Y yo lo puse en las manos de Dios, le dije, hice un pacto con Dios en una velada de oración. Le dije, si tú me permites entrar a la universidad, yo quiero con eso prepararme, pero también servirte. Y entonces le decía yo muy específico, con Dios hay que ser específico, sí, jóvenes, sí. Hay que ser específico porque yo le dije a Dios, yo quiero estudiar contaduría pública. Era una carrera muy saturada. Sí, sí. Luego le dije, quiero el turno matutino, o sea, algo mucho más, pero sí, así, mi checklist. Y de ahí le dije, quiero salir temprano por si te voy a servir. Y entonces, esas tres características, Dios me respondió una velada y me dijo que Él me daba eso para entrar a la universidad y conforme me lo había pedido. Y que Él iba a abrir las puertas y Él iba a ser mi proveedor. Me Estaba la respuesta de Dios. Sí, la respuesta de Dios. Y así fue, porque yo empecé a conocer el ministerio estudiantil, fui a un campamento de capacitación que fue en Paraíso, en un campamento que se llamaba Galaad, y ahí lo hicieron los que estaban ya al frente de ese ministerio, se llamaba Movimiento Universitario Ictus, así se llamaba, por eso lo del Itzoy. Una pregunta, ¿y será que sigue sucediendo todavía actualmente o ya dejaron eso de hacerlo en las universidades? La historia dice que a los 2 años de que yo ingreso y tengo mi grupo de estudio bíblico, entonces tengo derechos a ser representante en el movimiento. Me toca empezar a visitar los demás universidades y nos damos cuenta de que hacía falta liderazgo, hacía falta gente que se dedicara a hacer los grupos de estudios bíblicos, y a eso me dediqué, por eso empecé a salir temprano. Curiosamente Dios cumple eso que era un checklist o lo que yo le pedí, y Él me cumple eso porque la última materia de 2 horas la maestra no podía darnos clase y mandaba una persona representante y nos dejaba solo la tarea y nos íbamos. Yo salía a las 11:30 de la mañana. 2 horas libres para hacerlo. Y me iba yo a Chontalpa, allá a la unidad Chontalpa, en Cunduacán, iba yo, ahí hay 3 divisiones de la UJAT, iba yo a la Escuela Normal del Estado, ahí hay 2, es la de preescolar, primaria. Trabajo de... Sí, empecé a hacer esa labor y en el campamento fui capacitado y de ahí me nombraron coordinador. Me nombran coordinador y nos invitan a un campamento nacional de ministerio estudiantil. Ese lo organizaba una asociación civil que se llama COMPA, Compañerismo Estudiantil. Y llego allá, fusionamos Ictus con COMPA, queda COMPA Tabasco, y de ahí conocí, mediante COMPA, el Ministerio de Jóvenes con Decisión, que hoy en día, tanto COMPA existe en las universidades, aquí en Tabasco, que yo soy miembro fundador y fusionador, y el primer líder estatal y el líder nacional. Fui líder nacional en 1999, yo fui líder nacional, tuve 2 años de líder, y de ahí fui líder estatal por 4 años y el primer asesor voluntario. Y hoy en día en Asambleas de Dios tenemos el ministerio aquí en el Distrito Tabasco de Jóvenes con Decisión. Es un ministerio de la universidad. Por eso sí está actualmente vigente y sí seguimos dando, eso te digo, fue en 1995 a la fecha, son 23 años aproximadamente. Así que el Señor está cumpliendo lo que le pidió y honrando sus palabras. Así es. Dios, cuando lo ponemos en sus manos,
nuestros deseos, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros sueños, porque era un sueño, pues